Dentro de nuestro programa, para hoy vamos a hablar de la organización biológica y vamos a hablar de la anatomía sistémica. ¿Listo? Esto es una introducción que vamos a hacer sobre este par de temas que son importantes de conocer. Vamos a trabajar obviamente sobre seres vivos, vamos a trabajar cuando hablamos de primeros auxilios precisamente desde atención en humanos. Y pues eso hace referencia también a que tenemos que conocer un poquito de las estructuras de los seres vivos. Yo sé que muchos de ustedes van a tener muy reciente y muy fresca la información, entonces no vamos a tener ningún problema en captarla como esperamos. ¿Listo? Como vamos a ver que espérenme un segundito, muchachos, por favor. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos escuchan bien? Bueno, muchachos. Bien, entonces vamos a hacer la introducción a esto. Cuando nosotros hablamos de niveles de organización biológica, pues no es otra cosa que una cadena de sucesos que se van a presentar de manera jerárquica. Esos son los niveles de la organización biológica. ¿Listo? Entonces, son eslabones organizados de forma jerárquica, es decir, que están organizados desde lo más simple hasta lo más complejo. En términos bastante simples, estos niveles se utilizan para clasificar la materia de acuerdo a su tamaño y o cantidad. Entonces, ¿quién de ustedes me dice en la materia cuál es la estructura básica o principal? Un átomo. Muy Un bien, átomo. un átomo. Perfecto, entonces los átomos son esa unidad constituyente más pequeña de la materia y que tiene unas propiedades de un elemento químico, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una molécula de un átomo, perdón, un átomo, no una molécula, sino un átomo, y podemos decir que un átomo está compuesto por esas tres partículas que ya todos conocemos. Los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo y los electrones que se encuentran en la periferia a manera de órbita, ¿cierto? Esto es conocido por todos ustedes. Los átomos son la estructura más pequeña o la unidad más pequeña de la materia. Bien, cuando reunimos varios átomos, ¿qué es lo que formamos? ¿Molécula? Las moléculas, bien. Moléculas. Cuando reunimos los átomos, formamos moléculas. Entonces, a nivel molecular podemos decir que los átomos del mismo elemento, o bien sean distintos, se combinan de manera fija para formar moléculas. En este caso, pues nos representan la molécula del agua, muy conocida por todos ustedes. Dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno y nos forman el H2O, o molécula principal del agua. Bien. Entonces ya vimos que la parte más básica o unidad básica de la materia es el átomo y que la unión o conjunto de átomos nos forman niveles moleculares o moléculas. ¿Qué pasa cuando se nos reúnen las moléculas? Bueno, aquí las macromoléculas, dime. Cadenas. Las cadenas moleculares forman
forman generalmente macromoléculas y en este caso nos están representando una molécula de glucosa. ¿Sí? Una molécula de glucosa tiene 6 carbonos y esos 6 carbonos están relacionados con oxígeno e hidrógeno, con iones hidroxilo. Las macromoléculas, lo mismo que las moléculas y los átomos, todavía hacen parte de materia inerte. Aquí no estamos hablando de vida, no estamos hablando de estructuras con vida, sino solamente estamos hablando de la materia, de la unión de átomos para formar moléculas y macromoléculas que forman ciertos compuestos, en este caso la glucosa, que ya todos la conocemos, que es un azúcar, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Todo esto hace referencia a la materia. Pero a partir de acá tenemos que empezar a hablar de estructuras con vida. Entonces, la unidad básica de la vida viene a ser ¿qué? Un órgano. Una célula. ¿Quién dijo célula por ahí? Cristian. Lo dije pasito. Tú lo dijiste pasito. Bueno, bien. Las células. A partir de ahí hablamos de vida. Entonces, si yo les pregunto cuál es la unidad básica de la vida o de un organismo vivo, pues ustedes me van a decir qué es la célula. Pero si les digo cuál es la unidad básica de la materia, me van a decir qué es El átomo. el átomo. Muy bien. Entonces, fíjense que a nivel celular, pues ya hablamos de formas especializadas, bien definidas, y que tienen estructuras que van a generar en vida. ¿Listo? Entonces, la célula es la unidad morfológica, estructural y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño y que puede considerarse vivo. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a hablar de seres con vida. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de células tenemos nosotros? ¿Quién me dice? Anaerobias. Anaerobias y aerobias. Aerobias y anaerobias. Bien, esa es una clasificación. Las que están ligadas. Celular y pluricelular. Uy, Dios mío. Bueno, bien. Celular y pluricelular. También tenemos células animales y células vegetales, ¿cierto? En la naturaleza encontramos células animales y células vegetales. Células eucariotas y células procariotas. Y como dice su compañera, unicelular y pluricelular. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo de célula unicelular. ¿Quién me da un ejemplo de célula unicelular? Las bacterias, por ejemplo. Los protozoos, en algunos casos. ¿Cierto? Y los pluricelulares, pues ya vamos a hablar de organismos mucho más especializados. Bueno, vamos a continuar aquí. Cuando ya sabemos que la unidad funcional de toda la vida son las células, vamos a hablar entonces de que la unión de varias células nos van a formar algo que se llaman Tejidos. los tejidos, ¿cierto? Los tejidos. Entonces, fíjense que en la imagen tenemos varios tipos de tejidos o varios ejemplos. Cuando hablamos de un músculo, pues vamos a tener células musculares y esas células musculares van a formar el tejido muscular. ¿Listo? Generalmente en la zona del abdomen vamos a tener unas células grasas y van a formar el tejido graso. Bien. Vamos a tener células del hueso y van a formar tejido óseo. Bien. Vamos a tener tejido cartilaginoso o células cartilaginosas que van a formar cartílago. Y así sucesivamente. Los tejidos en el cuerpo son muy importantes. Entonces, ¿alguien sabe
¿cómo se le denomina a una célula en términos técnicos? Bueno, el estudio de las células. ¿Cómo se le llama al estudio de las células? ¿Quién dijo yo? ¿Ni idea? ¿Ninguno? Señor. El estudio de las células se llama citología. Citología. ¿Listo? Cito, célula, logos, estudio. O logía. ¿Listo? Citología. Entonces, fíjense, muchachos, ¿cuántos de ustedes han escuchado el término citología? Todos, seguramente. ¿Cierto? La citología es el estudio de las células. Entonces, no solamente nos van a estudiar las células, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que hacen citologías del cuello uterino, ¿sí? A ellas se les estudian las células del cuello uterino, pero nosotros podemos hacer una citología de un músculo, una citología de la piel, una citología de una glándula, ¿sí? Citología es el estudio de las células. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Cómo se le llama al estudio de los tejidos? Citología. La citología es el de las células. Al de los tejidos, ¿cómo se le llamará? ¿No es la fisioterapia, profe? No. Histología. Histo, tejido, logía, estudio. ¿Listo? Entonces, el estudio de los tejidos se llama histología. Bien. Entonces, muchachos, para que tengan presente, la citología es el estudio de las células. Cito significa célula, logía, estudio. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ponerle nombre a esas células. ¿Cómo se le llamará a la célula muscular? Resulta que todo en medicina, o la mayoría de las cosas que nombramos en medicina, se nombran con prefijos y sufijos. ¿Bien? Al músculo, en medicina, se le llama mio. Y la célula ya sabemos que es cito. Entonces, un miocito es una célula muscular. Miocito, célula muscular. ¿Queda claro? Bien. A una célula grasa, ¿cómo se le podrá llamar? Hipo, profe, hipocito. Lipocito o adipocito. Generalmente se llaman adipocitos, es el más común. Adipocito. ¿Cómo se le puede llamar a una célula del hueso? O sea, Osteocito. Bien, ¿quién lo dijo? Yo, Cristian. ¿Quién? Cristian. Cristian. Bien, Cristian, un osteocito, tal cual. Osteocito. Ay, ahora no dejo esto escribir acá. Osteocito. Es una célula de un hueso. ¿Sí? Si fuera una célula de cartílago, ¿cómo se llamaría? Diosito. Condrocito. Bien. Bueno, y en el caso de la sangre sí tenemos cualquier cantidad de células. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos tejido también en la sangre, ¿cierto? Aquí representado en esta imagen. En la sangre tenemos cantidad de células, entonces tenemos, se las voy a nombrar así como por encimita para que se hagan a una idea, ¿listo? Entonces tenemos eritrocito, leucocito, ¿sí?
Tenemos neumocito, tenemos neutrófilo, basófilo, eosinófilo, todas esas son células sanguíneas. Bien. Entonces, si nosotros sabemos entonces que cito significa célula, siempre que encontremos esa terminación cito, condrocito, osteocito, adipocito, miocito, es una célula de algún tejido. Bien. Bueno, ¿hasta aquí vamos más o menos? Sí, ¿O ya nos perdimos? vamos bien. Bueno. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer una cosa en cuanto a los niveles de los tejidos. Nosotros tenemos 4 tejidos importantes, ¿sí? Esos cuatro tejidos son el conjunto total de nuestros tejidos, no son más. ¿Que de pronto se subdividan un poco? Sí, pero son solo 4. Y sobre esos 4 es que nosotros trabajamos. Entonces el primer tejido aquí claramente está, es el tejido epitelial. ¿Listo? El segundo tejido es el tejido conectivo. No van a colocar nada más. El tercer tejido es el muscular, que está aquí abajo. Y el último tejido que tenemos nosotros es el tejido nervioso. Bien. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los tipos de tejidos, ustedes me van a decir epitelial, conectivo, muscular, nervioso. ¿Por qué son importantes estos 4 tejidos? Porque pues no son más. Fíjense que en el tejido óseo, el sanguíneo y el adiposo, ellos hacen parte de este tejido conectivo. ¿Sí? Entonces las células grasas, las células de la sangre y las células de los huesos hacen parte del tejido conectivo. ¿Qué son los tejidos epiteliales? Los vamos a ver uno por uno aquí adelante para que no nos vayamos a perder mucho en el tema. Los tejidos epiteliales. Entonces, el tejido epitelial es uno de los tejidos básicos del organismo. Ya sabemos que son 4. Ya los acabamos de escribir. Está compuesto por células contiguas de distribución compacta. Son láminas que recubren la superficie del cuerpo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos tejido epitelial recubriendo la mayoría de los tejidos del organismo. Entonces, en toda la piel vamos a tener tejido epitelial. En toda la parte del esófago, el estómago y nuestro aparato digestivo vamos a tener epitelio. Vamos a tener epitelio recubriendo cada órgano de nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo se forman? Hacen células contiguas de distribución compacta. Es como si levantáramos una pared con ladrillos. Es algo similar. A ver, ¿quién me dice cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo? La piel, profe. Muy bien, la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Excelente. ¿Y cuál es el hueso más largo? No, el fémur. No me acuerdo. ¿El fémur? El fémur, muy bien. ¿Y el más pequeño? Ahí sí la corché. ¿Ese está en el oído, profe? Sí, no me acuerdo el nombre. Sí, señor, está en el oído. Bueno, ese. Ese se llama el estribo. Está el martillo, el yunque, pero el más pequeño es el estribo. ¿Listo? Bien. Entonces el tejido epitelial es ese. El tejido conectivo está en todo nuestro organismo. Comprenden los principales elementos estructurales del organismo. Son estructural y funcionalmente distintos, pero comparten muchas similitudes. Entonces el tejido adiposo es uno, el tejido óseo es otro, el tejido sanguíneo es otro. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros no tuviéramos tejido conectivo, no podríamos soportar en el cuerpo ciertos órganos. Por ejemplo, los riñones no estarían sujetos, sino estarían volando. ¿Sí? Todos nuestros órganos se caerían, no estarían en una posición anatómica ideal.
Entonces los tejidos conectivos lo que hacen es eso. Su función es más de sostén de estructuras y sostén del cuerpo. Entonces, si nosotros unimos un hueso con otro hueso en una articulación, necesitamos de tejido conectivo para que esa articulación sea funcional. ¿Sí? Si nosotros tenemos los riñones suspendidos en nuestro abdomen, ellos necesitan tener un tejido conectivo para estar en su posición normal. ¿Sí? Entonces ese tejido conectivo es súper importante. ¿Ustedes han escuchado hablar de una enfermedad que se llama el lupus, por ejemplo? Sí, profe. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune, o sea que nosotros mismos nos atacamos. Y es una enfermedad que ataca al tejido conectivo. Entonces el tejido conectivo es el que se ve afectado y las personas mueren porque resulta que no va a haber sostén de sus órganos principales y todo va a empezar a fallar. O sea, van a fallar todos los sistemas. Por eso se llama lupus eritematoso sistémico, porque generalmente afecta a todos los sistemas. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Están copiando? Me dicen, porque pues si estoy muy rápido, me puedo volver o puedo esperar, no hay problema. Pero me dicen. Gracias, médico, ya charlamos. Yo aquí ya le había mandado un mensaje a Milton, que es el decano de ustedes, y pues ahí me contestó. Sí, hermano, ya me pongo en comunicación con el profe, a ver qué es lo que está sucediendo. Gracias, médico, ya charlamos. ¿Listo? Sí, señor. A ver cómo empezamos. No, profe, gracias. Muchas gracias, profe, por esa mano. Esas fechas. Bueno, bien. Continuemos. Bueno. Entonces fíjense que el tejido conectivo, aunque tiene que ver con grasa, con sangre, con hueso, con cartílago, en la parte de la piel también, todo lo que tiene que ver con la laxitud de la piel hace parte del tejido conectivo. Y la capacidad que tienen los músculos de estirarse y contraerse también tienen que ver con esas fibras que se unen entre sí. Entonces, tejido conectivo tenemos en toda nuestra anatomía y es un tejido de unión de órganos y de sostén. En todo lado vamos a encontrar tejido conectivo. ¿Listo? Luego hablamos del tejido muscular. Bueno, tejido adiposo, esto no lo vamos a ver acá. Estos tres hacen parte del tejido conectivo. El adiposo, que son células de grasa. El sanguíneo, que son todas las células que viajan por nuestros vasos. Fíjense que en nuestra sangre nosotros tenemos una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida está formada por las células que viajan por nuestra sangre. Entonces, los glóbulos rojos, que son muy importantes. ¿Alguien sabe para qué sirve un glóbulo rojo? Darle oxígeno a la sangre. Uy, muy bien. ¿Quién habló? Nini. Nini, bueno, Nini. Bien, Nini. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno y lo llevan a todos los tejidos del cuerpo. ¿Listo? Una vez nosotros respiramos y tenemos el oxígeno, la sangre oxigenada se viaja por los glóbulos rojos, por las arterias y llega a todos los tejidos y células de nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos también van ligados a esa parte sólida de la sangre. ¿Para qué sirven los glóbulos blancos? ¿Esos son como defensas del cuerpo? Bien, Lidia. Los glóbulos blancos son las defensas de nuestro cuerpo. Son los llamados leucocitos. Ellos nos defienden contra cualquier agresor que entre a molestar.
llámese virus, bacteria, hongo, parásito, cualquier agresor que entre a contaminar nuestro cuerpo, pues nosotros vamos a tener esa primera línea de defensa. ¿Y para qué sirven las plaquetas que están representadas aquí en amarillo? Las plaquetas, ¿alguien sabe? Pues las plaquetas son las que ayudan a la coagulación de la sangre y son las que paran los sangrados cuando nosotros tenemos una herida y cuando nos cortamos. Entonces ellas son las que forman el coágulo de sangre cuando nosotros nos cortamos en una herida. Siempre que tenemos una herida, ellas se agrupan en cantidades, pues, obviamente importantes y forman un bloque, un coágulo, un trombo. ¿Listo? Esa es la función de las plaquetas. Y la parte líquida de la sangre se llama el plasma o el suero. El plasma y el suero, que es necesario para que todas estas estructuras sólidas pues puedan fluir de manera adecuada. Bien, en el hueso también hace parte del tejido conectivo, ¿sí? Ellos forman la fuerza y el sostén de nuestro organismo. Ya todos sabemos que tenemos un sistema esquelético o un sistema óseo y está formado por los huesos. Entonces, las células osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, que son los últimos que dijimos, los osteocitos es cuando ya está formado como tal el hueso. Los osteoblastos y los osteoclastos es cuando se están formando. Así que no nos vayamos a confundir, ¿sí? Pero la célula principal del hueso se llama osteocito. Al interior de nuestros huesos nosotros tenemos una estructura muy importante que se llama la médula ósea. ¿Alguien ha escuchado hablar de la médula ósea? Señor. Sí. Bien, pues la médula ósea está dentro de los huesos. La médula ósea, como su nombre lo dice, ósea, se encuentra en los huesos. ¿Cuál es la importancia de la médula ósea? ¿Alguien sabe? La médula ósea. ¿A qué le suena? Es lo que hace, o sea, lo que funciona en nuestro cuerpo. Lo que hace que el cuerpo de nosotros funcione. No. Es la conexión para recibir como la información para llevarla al cerebro y dar los movimientos o algo así parecido. No, esa es la médula espinal. Creo que es de la columna vertebral, tiene que ver con la columna vertebral, creo, si no estoy mal. No, tampoco. La de la columna vertebral se llama médula espinal. Es diferente. Bien. ¿La que fabrica células, profe? Eso, muy bien, la fabricación de células. ¿Cómo se llaman las células que se fabrican ahí? Se llaman células madre. ¿Han escuchado hablar de las células madre? Sí, señor. Bueno, a partir de una célula madre en la médula ósea pueden salir cualquiera de los 3 grupos de células de la sangre que acabamos de ver. Más que todo sacan los anticuerpos para combatir la leucemia o algo así, ¿no? Los leucocitos que los acabamos de ver, los glóbulos rojos también, y las plaquetas. Esas 3 células que acabamos de ver en la diapositiva anterior se forman a partir de una célula madre que se genera en la médula de nuestros huesos. Entonces, cuando ustedes ven un paciente con leucemia, que es el mal llamado cáncer de la sangre, tiene esas células de la sangre, están cumpliendo su función de manera abrupta o no adecuada. Entonces, el problema no es de las células, el problema es de donde se están formando, que es en la médula del hueso. Y a eso se le llama una leucemia. ¿Cuál es la solución? Un trasplante de médula ósea. Es difícil porque se necesita un donante que sea compatible, generalmente tiene que ser de la línea genética similar o muy próxima. Pero el donante, digamos, ¿en qué se puede ver afectado? O digamos... En nada, porque lo único que van a hacer es quitarle parte de médula de un hueso y ponérsela
al receptor. ¿Listo? Y esa médula que le insertan al receptor, lo que se espera es que empiece a producir células madre adecuadas, bien formadas y que realicen su función. Es una enfermedad bien compleja. Profe, al realizar ese proceso, ¿hay posibilidad de que se contamine? O sea, de que se contamine con la enfermedad de la persona receptora y empiece a crear nuevamente células contaminadas? No. Absolutamente no, porque tu médula, la médula del que está donando está perfectamente bien y no es una enfermedad infecciosa, ¿sí? No es una enfermedad infecciosa. Es simplemente llegar con una aguja muy larga, guiado por un ecógrafo o por imágenes, y tomar una muestra del hueso. Eso es muy doloroso, ¿no? Empezando por ahí. Generalmente se hace en la cadera. Profe, ¿y qué tan probable que, digamos, se recupere el paciente? Realmente las probabilidades de recuperación son pocas, pero dentro de las alternativas de tratamiento esa es la mejor. ¿Ya? Generalmente cuando salen compatibles y el cuerpo lo tolera bien, es excelente el progreso del paciente. Aunque no todas las leucemias son por lo mismo, ¿no? No todas las leucemias son por lo mismo. Pero esta es la más común. Bien, pasemos al tejido muscular. En el tejido muscular, que es el tercero de los tejidos importantes del cuerpo, encontramos estos tres grupos: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Entonces, ¿a qué le suena músculo esquelético? Al óseo. ¿A qué? ¿Al hueso? A los Sí. huesos, al esqueleto. El esquelético también es llamado estriado y quiere decir que es el de movimiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? Aparte de que es de movimiento, es voluntario. ¿Qué quiere decir voluntario, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Hecho por uno mismo? Realizado por uno mismo. Realizado por uno mismo quiere decir que nosotros lo controlamos con nuestro cerebro. Mejor dicho, si por ejemplo lo que está haciendo Juan Sebastián, me quiero coger la cabeza, entonces subo mi brazo porque le doy la orden a mi mano que suba el brazo. ¿Sí? Quiero subir los dos brazos, quiero caminar, quiero correr, quiero bailar. Todos esos músculos que yo puedo mover con mi voluntad son músculos esqueléticos. Todo lo que yo puedo mover con mi voluntad. ¿Sí? Generalmente las fibras de los músculos estriados son esas que tienen la capacidad de contraerse y relajarse. ¿Sí? La que yo puedo traer mi brazo hacia atrás, volver a extenderlo, flexión, extensión, abducción, todos los movimientos que puede tener uno. ¿Bien? Pero parte importante es que es voluntario. Lo podemos manejar con la voluntad. El músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo, obviamente, del corazón, ¿cierto? Es el músculo del corazón. ¿Qué características tiene el músculo del corazón? Que es involuntario. ¿Alguno de ustedes puede acelerar el latido de su corazón con la voluntad? No. No, ¿cierto? ¿Cuándo se acelera el corazón? Cuando estamos enfrente de alguna actividad física, ¿cierto? Cuando tenemos algún estado de sorpresa o susto o cosas de ese tipo, se nos puede acelerar el corazón. ¿Y cuándo se nos relaja el corazón? Pues cuando estamos en reposo, cuando estamos en descanso, cuando estamos sin estrés, cuando estamos relajados, ¿cierto? Pero pues nosotros no, a voluntad, no podemos dominar la frecuencia de nuestro corazón. ¿Listo? ¿Dónde encontraremos entonces el músculo liso? ¿En los órganos? ¿En los órganos cuáles? ¿Internos? En los órganos viscerales o internos. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? El hígado. El hígado.
el riñón, la vejiga, El páncreas. el páncreas, bueno, ¿No? sí y no tanto. Uy, mire, yo aquí cómo voy a escribir vejiga. Ay, Dios mío. Póngale 0, vejiga. Riñón, vejiga, el útero, súper importante. Todos estos son músculos lisos, ¿sí? ¿Por qué el útero? El útero, por ejemplo, tiene la capacidad de expandirse tantas veces como sea necesario para almacenar un bebé durante 9 meses, ¿cierto? ¿Cuántas veces se expande el útero? ¿Quién sabe? En un embarazo normal. Y ya terminó. Digan un número cualquiera. 3, 4. 4. Bueno, realmente son 20 veces su tamaño normal. Bueno, Uy. entonces 20 veces se puede expandir un útero para darle alojamiento a un bebé que se está gestando, ¿listo? Durante esos 9 meses. Entonces necesita precisamente de esas características de un músculo liso. ¿Y los músculos Pero, lisos, señor? pero siempre serán 20 veces. Pues ninguna regla es general, tiene sus excepciones porque pues tú sabes que la anatomía varía, no todos tenemos el mismo tamaño, algunos son más altos, otros más chicos, pero la literatura médica habla de 20 veces, digamos que es como una constante, ¿no? Pero puede variar, claro, pero realmente se acerca a la realidad. ¿Y el ¿Listo? metabolismo también va ahí, profe? Digamos, ¿el metabolismo de la persona también influye o no? El metabolismo de la persona, en el caso del embarazo, ¿me estás preguntando? Sí, ¿O señor. de qué? Lo que pasa es que cuando una mujer está en embarazo, sufre un proceso que se llama adaptación al embarazo. Entonces todos sus sistemas cambian para adaptarse al embarazo. Entonces la circulación le cambia, ¿sí? La orina le cambia, la respiración le cambia, los músculos le cambian, la piel le cambia, todo le va cambiando, pero en favor de el bebé, en favor de que ella pueda mantener ese embarazo. Se llaman procesos adaptativos. Por lo mismo, a ella le da dolor de cabeza, le da mareo, le dan náuseas, le da vómito, le dan Mal genio. calambres, se le inflaman las piernas, sufre de mal genio, le pega al marido, todo ese tipo de cosas están relacionadas con los procesos adaptativos al embarazo. Listo, gracias. Bien. Bueno, esos son los 3 tipos de músculos. Ya tomaron nota, ¿verdad? Sí, señor. Los que tenemos. Y el último, bueno, creo que aquí dan una imagen del corazón. Bueno, aquí vemos las fibras musculares, la fibra del corazón. Entonces dijimos que el corazón es un músculo que tiene la capacidad de contraerse por sí mismo desde el momento en que nacemos. No, más bien desde el momento en que nos concebimos. Porque ustedes han visto en una ecografía cómo late el corazón, ¿cierto? ¿Alguno ha visto una ecografía de un embarazo? Eso va a 150 por minuto. Tun, 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 así, ¿cierto? Desde la vía intrauterina ya tenemos el corazón funcional. Y hasta el momento en que fallecemos. Bien. La célula esquelética o estriada. Es esta la de nuestro brazo. Tiene esa característica que se puede estirar y contraer fácilmente. Entonces nos da esa opción de flexión, extensión, de rotación, de abducción, aducción, todos los movimientos que podemos tener en una extremidad. Bien. Y la musculatura lisa, que es de los órganos viscerales, en este caso representan el estómago, por ejemplo. ¿Sí? El estómago también tiene que contraerse para que el contenido del alimento siga su camino hacia adelante y no hacia atrás. A ese movimiento se le llama peristaltismo. Peristaltismo. Es el movimiento muscular del tubo digestivo, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir qué es un infarto? Se para el corazón porque el corazón no está haciendo su función. No está respirando. No le entra oxígeno a... Exacto, no entra oxígeno. Una falla.
Bueno, casi todos tienen razón. Sin embargo, se le llama infarto a la muerte de un tejido producto de la ausencia de oxígeno. Entonces, uno pensaría, claro, como dice Camila, que se detuvo el corazón y es un infarto. Pues no. Resulta que el corazón tiene muchas arterias en su músculo, se llaman arterias coronarias, las del corazón, ¿sí? Si una de esas arterias se tapa con un trombo o con grasa, las personas que tienen el colesterol y los triglicéridos altos, tapan esa arteria, pues en el sitio donde se tapó la arteria, hacia adelante, donde deja de fluir la sangre, se muere esa parte del corazón. A eso se le llama un infarto cardíaco. Pero el corazón sigue funcionando. O sea, toda la parte del resto del músculo que está irrigado por otras arterias va a seguir funcionando, pero esa parte donde dejó de recibir sangre se murió. Entonces, es un infarto de una cara del corazón. No se murió todo el corazón, solo se murió parte del corazón. Generalmente, los infartos se dan así, por partes. Hay unos que son fulminantes, claro, cuando la obstrucción es más alta y deja de funcionar ya todo el corazón, listo. Pero a uno se le puede morir el corazón por partecitas. También se pueden hacer los cateterismos, ¿los han escuchado? Sí, señor. Entonces le meten una especie de guaya o una especie de catéter, ¿sí? Y van subiendo hasta que llegan y entran a la arteria del corazón y la destapan. Y el corazón se puede recuperar, solamente si se hace dentro de los términos de tiempo establecidos. Por eso, la hora dorada del trauma es muy importante. Bien. Profe, una pregunta. ¿Y la arritmia ahí cómo entraría en la parte del paro cardíaco? La arritmia es otra cosa. Resulta que el corazón tiene algo que se llama el nodo sinusal, que es una estructura que está hecha para recibir impulsos nerviosos. Entonces el corazón, aparte de funcionar ese músculo, contraerse, pues necesita algo que lo haga contraer. ¿Qué es lo que hace que el corazón se contraiga? Un impulso eléctrico en esa estructura que se llama el nodo sinusal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les hacen un electrocardiograma que les muestra la gráfica cuando sube el corazón y baja y sube varias veces y se registra sobre el papel, ¿cierto? Ahí lo que miden es los impulsos eléctricos que tiene el corazón. Si ese impulso eléctrico falla por algún motivo, el corazón empieza a entrar en arritmias. Entonces lleva un ritmo y luego lo cambia, lleva un ritmo y luego lo cambia. Entonces toca buscarle cuál es la parte de ese nodo que está afectado. ¿Listo? Las arritmias se pueden dar de varias maneras. ¿Sí? Se pueden dar en taquicardia, se pueden dar en bradicardias. Y la única forma de controlar una arritmia cardíaca es poner un aparatico que se llama un marcapasos. Marcapasos. El marcapasos lo pone un médico cardiólogo especialista en eso que se llama un electrofisiólogo. Sí, uno de los médicos que más dinero gana en el país. ¿Saben cuánto demasiado. ¿Saben cuánto se gana un electrofisiólogo en una sola clínica? Por ahí como 20. Se gana 130 millones de pesos en una sola clínica. Eso es una quinta parte de lo que dije. ¿Ah? Pero igualmente así también tuvo que haber sido el pago de esa carrera, ¿no? Pues mira que no, porque primero pues puede ser primero cardiólogo y luego electrofisiólogo, o primero radiólogo y luego electrofisiólogo hemodinamista. Entonces, sí, claro, tuvo que haber hecho una inversión, pero para lo que va a ganar en un solo mes la recupera. Ya lo recuperé en un mes. En 2 meses. De hecho, en Colombia hay uno de los mejores. Uno de los mejores. Y ese loco se inventó hasta una app que desde la tablet la manejan los pacientes. Y cada que el paciente tiene una arritmia, le avisa por la app del celular. Y desde ahí la controla y se conecta con el mismo médico y todo. Es un berraco. Bueno, en fin. Continuemos. Por último, tenemos nuestro tejido nervioso.
El tejido nervioso es muy importante, muchachos, porque es el tejido que tenemos que cuidar más. ¿Alguien sabe cómo se llama esta célula que está representada aquí? Neuronas, ¿no? Bien, la neurona. La neurona es la única célula que nace con nosotros y muere con nosotros. Mientras que los glóbulos blancos se dan cada 120 días, los glóbulos rojos se dan cada 28 días, ¿sí? Al contrario, los rojos cada 120 días, los blancos cada 28, las plaquetas cada 3 o 4 días, ¿sí? Fíjense que son células que mueren y nacen otras, ¿sí? Los músculos también se reemplazan. Cuando un músculo ya está viejito, muere la célula y nace otra y la reemplaza. En el caso de las neuronas, no. Las neuronas nacen con nosotros y mueren con nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un golpe en la cabeza y se nos mueren cierta cantidad de neuronas, pues son neuronas que no vamos a recuperar. Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque ellas tienen unas funciones de transporte, de sentidos, información. Entonces, hay tres funciones del sistema nervioso. Sensorial, la otra función se llama integradora y la otra función se llama motora. Entonces, esas son las tres cosas que pasan en nuestro sistema nervioso, no son más. Tampoco uno tiene, lo que pasa es que es un sistema grande, pero pues no es tan complicado. Si nosotros tenemos una función sensorial, una integradora y una motora, ¿eso qué quiere decir? Que para la función sensorial vamos a necesitar unos receptores en nuestros sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5. 5. Y algunas mujeres 6, ¿sí o no? 5 sentidos. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos sentidos? Olfato. Olfato, Gusto. tacto, visión y audición. Ahí están. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cada uno de esos sentidos? Receptores. Receptores. ¿Listo? Receptor. Entonces, como nosotros tenemos receptores sensoriales en los sentidos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del tacto que dijimos que era el órgano más grande del cuerpo, la piel. En la piel tenemos el tacto y percibimos la mayoría de las sensaciones táctiles, ¿cierto? Por la piel. Si nosotros salimos en este momento a la calle, ¿qué podemos ver? Por la visión, entonces nos encontramos las lámparas, nos encontramos la calle, los vehículos, todo lo que ustedes imaginen. Eso lo recibimos por la visión. Por el oído lo mismo, los ruidos, ¿sí? Y así sucesivamente. Los olores, el gusto, el sabor de las cosas, todo lo recibimos por acá. Todo se lleva al cerebro, que es como el centro integrador de la información. Y el cerebro nos genera una acción motora. En eso se resume nuestro sistema nervioso. Entonces les voy a poner un ejemplo, el más común. Nosotros acercamos el dedo a una vela y nos quemamos. Nuestro cerebro recibe la información y da la orden de que quitemos el dedo o que nos alejemos de la llama. ¿Listo? O nos chuzamos con una puntilla. El cerebro recibe la información y da la orden de que quitemos la mano. Todo eso pasa en milisegundos. Es una velocidad muy rápida. Pero así funciona el tejido nervioso. Sentimos, organizamos la idea y reaccionamos. ¿Listo? Entonces, si estamos enfrente de un peligro, ¿qué nos indica el cerebro? Pues que corramos, por ejemplo. Entonces, esas son las tres funciones del cerebro. Sentir, integrar y movernos o reaccionar. En el segundo párrafo que dice, profe, dice, mediante este tejido recibimos los estímulos del medio, ¿sí? Y se controlan
las respuestas del organismo frente al estímulo. Entonces recibimos los estímulos del medio y se controlan las respuestas del organismo frente al estímulo. ¿Listo? Bien. Bueno. ¿Quedó claro lo del sistema nervioso más o menos? Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, pues esto, digamos que aunque es información nueva, vamos a tratar de darla de la manera más asequible para todos y que no genere tanta confusión. Hasta aquí vamos más o menos bien, se han perdido mucho, pregunten. No, profe, ahí vamos bien. Bueno, vamos a quedarnos con la parte superior de esta tabla, con la parte superior. Cuando hablamos de tejidos, hablamos del epitelial, del conectivo, del muscular y del nervioso. Quedémonos con eso. No nos vayamos a que el epitelio es estratificado, es simple, es de transición, que el conectivo es adiposo, sanguíneo u óseo, que el muscular es cardíaco, esquelético y liso. Ya ustedes más o menos tienen esa idea. Que el músculo liso es el de las vísceras, que el esquelético es el que nos da las fibras musculares para movernos, que el cardíaco es un músculo que se manda por sí solito desde que se genera hasta que morimos. ¿Listo? Vamos a quedarnos con eso. Cuando nos reunimos en tejidos, cuando reunimos varios tejidos, ¿qué vamos a formar entonces? Un órgano. Órganos. Un órgano. Bueno, entonces vamos a llevar al nivel orgánico. Listo. El órgano, entonces, es el conjunto de tejidos que cumplen funciones específicas para realizar una tarea global y compleja. Ejemplo, el corazón. Entonces, ¿qué tejidos tiene el corazón? Todos los tejidos. Tiene un epitelio, que es el que lo recubre. Tiene un tejido conectivo, que es el que lo sostiene y lo une a los vasos y lo une a todas las partes extracelulares que pueda tener el corazón. Tiene un tejido muscular, que ya lo vimos, que es la musculatura cardíaca propia del corazón. ¿Sí? Y va a tener un tejido nervioso porque necesitamos mandar información también al cerebro, ¿cierto? A partir del corazón. El cerebro es el que le manda al corazón a través de ese impulso eléctrico que nos mencionaba Camila, que se mueva y que funcione y que lata. ¿Listo? Entonces, aquí se involucran todos los 4 tejidos del cuerpo. Todos los 4 tejidos, epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Todos se incluyen acá. Fíjense en esta imagen que se ven las arterias del corazón por separado. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es a donde yo voy. Si nosotros se nos tapa una arteria aquí donde tengo el láser, pues solamente se va a morir esta parte del corazón, porque es a la que le va a dejar de llegar oxígeno. A eso se le llama un infarto cardíaco, a esa parte del corazón. Pero el resto del músculo sigue funcionando bien. O sea que todavía tenemos paciente. Pero resulta que el trombo no fue acá, sino que el trombo fue acá. Antes de que se bifurcara esta arteria y esta, sino acá. Pues resulta que lo que se nos mueve el corazón es todo esto. Y ahí sí se complica la cosa. ¿Queda claro el concepto? A medida que se nos tape una arteria, hacia adelante de la arteria es lo que se queda sin oxígeno y se muere. Entonces nosotros podemos tener infartos cardíacos, infartos cerebrales, infartos musculares en cualquier parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Señor.
Siguiente. La unión de órganos nos van a formar un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de órganos y de estructuras análogas que trabajan en conjunto para cumplir alguna función en el ser vivo. Entonces, la reunión de varios órganos nos van a formar un sistema. ¿Cuáles ejemplos de sistemas tenemos? Sistema óseo, sistema muscular, Sistema nervioso. sistema reproductivo. Exactamente. El digestivo, el urinario, el respiratorio, el muscular, el nervioso, son sistemas que están dados por un conjunto de órganos y estructuras análogas que trabajan en conjunto para cumplir alguna función en el ser vivo. ¿Listo? Bien. Continuemos. Entonces acá tenemos las imágenes de algunos de los sistemas más importantes. Entonces fíjense que el sistema esquelético o el sistema óseo, pues la mayoría lo conocemos, son todas las estructuras del hueso que nos forman el esqueleto como tal. Dijimos que ese tejido óseo era el que nos daba la estructura de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí está la columna, el sostén de nuestro cuerpo está dado por nuestro sistema óseo. Pero él necesita estar cubierto por estos músculos. Si no tenemos los músculos, pues simplemente no nos podemos mover, así de sencillo. Las fibras musculares son las que nos van a generar el movimiento de este esqueleto. ¿Cómo se puede unir el músculo al esqueleto? Pues por fibras conectivas. El tejido conectivo es el que está presente para el sostén del cuerpo. ¿Listo? Nuestro sistema circulatorio es muy importante. El órgano principal del sistema circulatorio es el corazón. Y vamos a tener venas y vamos a tener arterias. ¿Cuál es la importancia de las venas y de las arterias? Las arterias son las que transportan el oxígeno. Y las venas devuelven la sangre que ya no tiene oxígeno, sino que tiene dióxido de carbono, hacia el corazón para ser oxigenado o eliminado. Bien, entonces nuestro corazón surte por las arterias de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y la sangre que ya no tiene oxígeno retorna al corazón por las venas. Entonces, las venas son el sistema de retorno hacia el corazón y las arterias son el sistema de salida de la sangre hacia el cuerpo o hacia los tejidos. ¿Queda claro? Bien. Nuestro aparato digestivo, ya lo vamos a ver con más detenimiento ahorita, es el encargado de la nutrición, de recibir el alimento, de procesarlo hasta eliminar lo que nos queda de desecho. El sistema urinario es nuestra fábrica y producción de la orina, que también es una sustancia tóxica. Por la orina vamos a eliminar la urea y el amoníaco, que son unas sustancias que se derivan del desecho de los tóxicos de nuestro organismo. La urea y el almidón. Bien, el sistema nervioso. Tenemos el cerebro y la médula espinal. Ahora sí, esta es la médula a la que se referían ustedes. Esa hace parte del sistema nervioso, diferente a la médula del hueso. Bueno, no la vayan a confundir. El sistema reproductor, masculino y femenino, súper importante, los dos. Ellos generan hormonas. El sistema linfático, digamos que está muy ligado al sistema circulatorio, son unos vasos que viajan acompañando a las venas y las arterias y que están llevando al cuerpo la protección que necesita. Necesita llevar células que nos protegen por la linfa.
El varón y la mujer en cuanto a las hormonas. Claro, los varones producen testosterona y las mujeres producen estrógeno, ¿cierto? Entonces, todo esto se puede sintetizar. Ustedes saben que ahora uno se puede inyectar testosterona y las mujeres también estrógenos. O al contrario, en el caso de que no esté a gusto con el género que le tocó, pues entonces se inyectan las hormonas del sexo opuesto. ¿Y eso qué hace? Que se empiecen a marcar un poco las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las caracteres secundarias? ¿Los gustos? No, la voz. Por ejemplo, en el hombre. ¿Bello? El hombre tiene barba, tiene vello en pecho, tiene la voz gruesa, tiene los músculos más fuertes. Todo eso está mediado por las testosteronas, ¿listo? Y las mujeres, ese estímulo que dan los estrógenos, pues hacen que la cadera se ensanche, que las glándulas mamarias se aumenten su tamaño, que su voz sea más suave, que su piel sea más tersa, que no sea tan bello, ¿sí? Ese tipo de cosas están ligadas a ese par de hormonas. ¿Listo? Y el sistema respiratorio. Entonces acá ya vimos entonces parte de los sistemas del cuerpo. Entonces, en resumen, el átomo, la molécula, la célula, el tejido, los órganos, los sistemas. ¿Y qué es lo último que se forma a partir de la unión de todos estos sistemas? Si reunimos todos los sistemas, ¿qué vamos a formar? El ser vivo, el humano. ¿El ser humano? El organismo, sí señora, muy bien, el organismo. Entonces vamos a seguir acá con la presentación. El nivel organismo. Un ser vivo, también llamado organismo, es el conjunto de átomos, moléculas, que forman la estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular. ¿Listo? Bien. Hasta aquí todos vamos bien. Señor, punto de acá. Bueno. Bueno, continuemos. Creo que con esto, hasta aquí vamos a dejar esto. Vamos a continuar con otra presentación para hablar un momentico, un poco más de los sistemas, ya que nos queda todavía un poco de tiempo. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, pregunten, están muy cansados. Tratemos cuando estemos hablando de cerrar algunos micrófonos para que no se nos filtre mucho el sonido de otras casas, bueno. Y de pronto se quede la información un poco en el aire o confusa. Por favor. Profe, una consulta. Dime, Cristian. Y no me quedó claro como la función del sistema linfático. Ajá. No lo comprendí. Bueno. El sistema linfático es una serie
Me voy a ubicar ahorita cuando estemos en la siguiente presentación y estemos en el sistema circulatorio. Te voy a hablar un poco del sistema linfático para que más o menos tengas claro el concepto, ¿listo? Ok. Y sacarte de esa duda. Vamos a pasar de una vez a esa presentación para no quedarnos aquí tanto en el tema. Veníamos hablando de esto, de los sistemas, y vamos a decir entonces, y vamos a empezar por este. Vamos a dar ciertos ejemplos. Esto es más o menos para que nos hagamos una idea de cómo funciona un sistema. Nos vamos a empezar por este sistema que se llama el sistema digestivo. La definición de sistema, según pudimos ver, quiere decir que es el conjunto de órganos que tienen una función similar o análoga, ¿sí? Y que desempeñan eso, una función. Entonces, si yo les preguntara si vamos a hacer una definición de nuestro sistema digestivo, ¿cómo podríamos definir el sistema digestivo? Fácilmente podemos decir que nuestro sistema digestivo es un tubo. ¿Listo? Es un tubo que va desde la boca, ¿cierto? Es un tubo que va desde la boca hasta el ano, así se llama. Desde la boca hasta el ano. ¿Listo? Ese tubo es el mismo, es uno solo. De la boca al ano es el mismo tubo, solamente que cambia de nombre de acuerdo al sitio por donde vaya pasando y a su estructura personal. Pero es el mismo tubo. Si nosotros le pasáramos agua desde la boca, pues va a resultar en el ano, ¿cierto? Es el mismo tubo. Eso tiene que quedar claro. Entonces, cambia de nombre. Después de que pasa por la boca, se llama la faringe. ¿Listo? Después de que deja de ser la faringe, se convierte en esófago. En el esófago, muy bien. Estómago. Listo. Después del esófago viene el estómago. Estómago. El estómago, perfecto. Después del estómago, ¿qué vamos a tener? Ahí van bien. El intestino delgado, muy bien. Pero el intestino delgado está dividido en 3 porciones. En su orden. Estoy hablando en orden desde la boca hacia el ano, ¿listo? En su orden vamos a encontrar el duodeno, el yeyuno y el ileón. Eso es el intestino delgado. Duodeno, yeyuno e ileón. Y luego del intestino delgado. ¿El intestino grueso? El intestino grueso. ¿Y qué forma el intestino grueso? La enfermedad de moda. ¿Quién me dice? ¿Estreñimiento? No. No me van a decir que el COVID-19. ¿Obesidad? No, ¿cuál es la enfermedad de moda en el abdomen, en el estómago? ¿Cómo que se llama? ¿Colon? Eso. ¿Apendicitis? No, el colon, irritable. Ahora todo el mundo sufre del colon. ¿Cierto? ¿Y por qué, digamos, se produce esa enfermedad? Porque resulta que, digamos que la sociedad se ha encargado de dañar todo lo que consumimos nosotros a manera de alimento, ¿sí? Fíjense que en una época no muy lejana, cuando realmente los productos eran del campo y no había tanto tóxico y tanto químico, pues las personas no sufrían tanto de su parte intestinal, no se inflamaban tanto, comían bien, se nutrían bien, vivían más años, de hecho, el promedio de vida era más largo. Pero pues nosotros somos una sociedad consumista y nos dejamos llevar por los productos
que nos vende el mercado, sobre todo en cuestiones de comidas rápidas, de enlatados. Nos fijamos mucho en que si es americano, que si es europeo, que si es no sé qué, y hemos dejado de lado ciertas costumbres propias que en cuestiones de nutrición eran mejor para nosotros, ¿sí? Usted siempre verá que la abuela de uno le decía que la sopita de maíz pintado y que la de no sé qué y que la de si sé más, y pues en algo tendrían razón, ¿cierto? Pero pues desafortunadamente ahora, si tú le preguntas a un chico de 6 años qué quiere, pues te va a decir que una pizza o una hamburguesa o algo así, similar. Entonces, todo eso deriva en que nuestro colon empiece a sufrir y a inflamarse y a irritarse. Le echan mucho la culpa a la lactosa, entonces ya todo el mundo quiere consumir leche deslactosada, y pues no, la lactosa es simplemente un azúcar de la leche. No necesariamente genera colon irritable, ni mucho menos. Profe, ¿y los condimentos irritan el colon? En algunos casos sí. Lo que pasa es que, mira, el problema con el colon es que aunque le puede dar a 10 personas al tiempo, a todos les da diferente. Mejor dicho, lo que te hace daño a ti, de repente a mí no, ¿sí? Y lo que a mí me hace daño, a ti no. Entonces, cada quien como que debería hacer una lista de qué es lo que realmente me inflama, qué es lo que realmente me molesta, y empezar a como a bloquear ese tipo de alimentos. Porque no existe una dieta específica para el colon. Claro, o sea, uno dice, no, aumentemos la fibra, las frutas, tal cosa, pero que exista un estándar de lo que uno utiliza de manera de dieta, no. ¿Listo? Bien, ¿quedó claro lo del aparato digestivo? ¿Hasta aquí? ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Boca ya, faringe ya, esófago ya, estómago ya, intestino delgado ya, intestino grueso, recto y ano. Bien. Esto es nuestro tubo digestivo. Resulta que el tubo digestivo también tiene órganos anexos. Entonces, el esófago por un lado, el estómago por otro. El páncreas es un órgano anexo. Fíjense que no lo habíamos mencionado en el intestino, en el tubo digestivo. Se denomina un órgano anexo. ¿Por qué? Porque no hace parte del tubo digestivo, pero tiene funciones digestivas. ¿Cuáles son las funciones del páncreas? Producir enzimas. Se llaman jugos pancreáticos. Entonces esas enzimas llegan aquí al torrente sanguíneo, al torrente intestinal, y hacen que los alimentos se acaben de desagregar. Fíjense acá arriba, nosotros tenemos un órgano que también hace parte del aparato digestivo y se llama el hígado. El hígado es un órgano muy importante porque ahí nosotros metabolizamos todo lo que consumimos. Llámese alcohol, llámese comida, llámese medicamentos, todo lo que ingiramos, el hígado lo va a metabolizar. ¿Listo? Por eso las personas últimamente sufren del hígado graso, que se les congestiona el hígado, que desintoxiquemos el hígado, que utilicemos un desparasitante para el hígado. ¿Sí? Eso es lo que uno escucha en el común de las personas. Claro, cuando uno consume licor, por ejemplo, le estoy dando un ejemplo, el hígado es el que tiene que soportar esa carga de alcohol. Si el hígado no está bien, ¿qué pasa? Pues nos emborrachamos rápido, ¿cierto? Pero si el hígado está bien, si hemos comido, si el hígado no está tan graso, pues aguantamos un poco más. ¿Sí? Pues cuando la gente va a tomar, ¿qué es lo primero que le dicen? Viejo, coma bien antes de tomar. No mezcle los tragos, ¿sí? Tome despacio. Y si quiere aguantar mucho, pues toca tener el hígado mucho mejor. Hay un medicamento para eso, pero no se los voy a dar. ¿Cómo voy a hacer eso? Sí, profe, por favor, debería. No sea malo, profe, no sea malo. Porque después de esta cuarentena... Sí. Pobre hígado. Hay un Los medicamento. camiones de póker van a quedar pequeños. Sí, bueno. No le olvide invitar al profe entonces. Ese medicamento se llama Necroton. ¿Lo han escuchado? No.
Necrotón. Ahí se los coloco. Es un medicamento Gracias por que... prepararnos. Pero no se lo van a tomar cuando van a empezar a beber, no se toman unas 6 horas antes, cuando saben que van a beber. Bueno. No con la póker encima. Sí, no, Tómale foto. ya no se puede bajar con la póker, obviamente. Toca antes de... ¿Cuánto vale la tableta? Profe, ¿con qué podemos No se le olvide que las clases quedan grabadas y después van a decir, no, mire lo que está enseñando el profe. Dime. ¿Con qué podemos limpiar el hígado? Claro, hay medicamentos para que el hígado mejore un poquito su función y esos medicamentos están hechos a base de inidazoles. Entonces el tinidazol, el albendazol, el mebendazol son medicamentos que descargan un poquito este hígado. Bueno, esos medicamentos sirven mucho para eso. ¿Qué es lo que produce el hígado? El hígado va a producir una sustancia que se va a almacenar en esta bolsa que encontramos acá. ¿Cómo se llama esa bolsita? ¿Alguien sabe? La vesícula biliar. ¿La han escuchado? Vesícula biliar. Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa con la vesícula biliar? Ella simplemente almacena un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? El bilis. La bilis. ¿Alguien le ha visto el color y le ha probado el sabor a la bilis? La mayoría, ¿cierto? Pues eso usualmente es amargo, ¿no? Y eso más que todo se ve como en el embarazo. En el embarazo. ¿Y en dónde más? Cuando ya vomitaron. Como cuando usted toma algo ácido también. Sí, cuando la gente ha vomitado y ha vomitado y ha vomitado y ya no tiene nada más que vomitar, pues lo que vomita es ese contenido biliar. Ese vómito. Una pregunta. Perdón, señor. Por ejemplo, la hepatitis, ¿qué tiene que ver ahí con el hígado? La hepatitis es una enfermedad del hígado, propia del hígado, que está generada por un microorganismo similar al COVID-19, o sea, es un virus. Y ese virus es el virus de la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Entonces, eso es muy importante, muchachos, porque es que resulta que nosotros estamos acostumbrados a tratar las enfermedades de una manera muy ilógica. Por ejemplo, la mayoría de las enfermedades son por virus, la mayoría, pero también tenemos por bacterias, ¿cierto? Y también tenemos por hongos, y también tenemos por parásitos. Cualquiera de estas nos puede generar una enfermedad, ¿sí o no? Ahora, la hepatitis es una enfermedad viral, ¿sí? Si nosotros tenemos una enfermedad viral, ¿qué tratamiento le dan ustedes a una enfermedad viral? ¿Antibiótico? Vacuna. Bueno, Lidia, te contesto. Antibiótico, no. ¿Por qué? Porque tenemos es un virus, no una bacteria. Entonces, a una enfermedad por un virus le damos antivirales. Antivirales, sí. ¿Sí? A una bacteria sí le damos antibiótico. ¿Sí? A un hongo le damos un antimicótico. Y a un parásito le damos un antiparasitario. ¿Antiparasitario? Claro. Entonces, resulta que a nosotros nos da gripa. No vamos a hablar del COVID-19, pero vamos a hablar de los otros virus. Del virus, del rinovirus, el adenovirus, el sincitial respiratorio. ¿Sí? Todos esos virus producen gripa. ¿Sí? Pero son virus. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a la farmacia y ¿qué le da uno el de la farmacia? Medicamentos. Claro, pero generalmente, ¿qué te recomienda el de la farmacia? Un matrimonio. Un matrimonio, sí, listo. ¿Y qué Un más? FAT. Amoxicilina. A veces lo manda a inyectar a uno. Amoxicilina y cefalexina es lo que más mandan ellos. O ampicilina. ¿Cierto?
No, cómprese unas amoxicilinas y tómese una cada 8 horas, que eso le pasa. Y pues resulta que no. Profe, Porque, qué pena. señor, ¿Cuál es el matrimonio? el matrimonio es un antibiótico con un antiinflamatorio. Un antibiótico con un antiinflamatorio. El antibiótico se llama la lidocaína, creo que es. Eso es lo que ellos utilizan. Y realmente eso no sirve para nada, muchachos, porque le están dando antibiótico a un virus. Mientras que el otro compuesto, que sí es antiinflamatorio y corticoide, ese sí les va a generar la respuesta al problema que ustedes tienen. Ok, gracias. Entonces, no van a utilizar matrimonios, eso no sirve para nada. Pues ya estoy casado. Ah, bueno. No sé si felicitarlo o qué hacer, pero sí, yo creo que sí, eso es buen punto. Que sí le sirvió. Bien. ¿La bilis para qué sirve? Para que la materia fecal que circula por acá tenga ese color característico que tiene. Para que la orina que nosotros botamos por la vejiga tenga ese color característico que tiene. ¿Listo? Para eso sirve la bilis. Bien, vamos a borrar aquí. Y vamos a continuar, si no nos quedamos en este sistema. Y necesitamos explicarle la pregunta que nos hizo Cristian. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, bien, sigamos con el digestivo. Bueno, el colon. Miren que aquí en el colon tenemos el apéndice, ¿no? ¿Sí lo ven? Si me devuelvo un poco, acá también se ve el apéndice, que es la unión entre el intestino delgado y el intestino grueso, el que se inflama y nos da apendicitis. Muy común en nuestro medio. Aquí está, miren el apéndice. Es una colita que sale al inicio del colon. ¿Listo? El apéndice. Bien. ¿Peritonitis cómo va, profe? La peritonitis. Bueno, te explico. Mira, resulta que si ves estos órganos que están acá, ¿Sí? Ellos tienen una bolsa que los tapa, como una cobija. ¿Listo? Entonces esa cobija que cubre, o esa capa que cubre todos estos órganos, se llama el peritoneo. ¿Listo? El peritoneo es una membrana que cubre todas las vísceras abdominales. Resulta que todo lo que atraviesa, o sea, todo lo que está al interior de nuestro intestino es sustancias tóxicas. Son bacterias, son cosas que no nos sirven. Por eso las eliminamos por la materia fecal. Resulta que cuando el apéndice se inflama, pues el médico tiene que diagnosticarlo rápido, pasarlo a cirugía y sacarlo, evitando que se vaya a regar contenido del intestino al romperse. ¿Sí? Eso es lo que hace uno, operar antes de que se rompa. Pero si el médico no operó porque se le pasó, porque no dio con el diagnóstico, porque no había cirujano y lo trasladaron en ambulancia a otro sitio, bueno, cualquier cantidad de circunstancias que se pueden dar, pues el apéndice no soportó más y se rompió. Cuando el apéndice se rompe, pues el contenido de la materia fecal que está en el intestino se empieza a regar. Y lo primero que se va a encontrar es ¿qué? La cobija de peritoneo. Y en ese sitio donde tiene el contacto con esa capa de peritoneo, hace una inflamación de esa capa. Entonces, el término itis significa inflamación. Si a uno se le inflama una amígdala, le da amigdalitis. Si a uno se le inflama el peritoneo, le da una peritonitis. ¿Listo? La peritonitis en ese caso es localizada, pero si se riega ya más, se vuelve la peritonitis generalizada y esa sí no es compatible con la vida. Esa sí termina con la vida del cristiano. Listo. El sistema pulmonar. Fíjense que cuando hablamos del sistema respiratorio, tenemos la nariz, tenemos la entrada de aire por la tráquea y los pulmones. Súper importante. ¿Quién me dice cuál es la función del sistema respiratorio? No me van a decir que respirar. ¿Oxigena la sangre?
Oxigenar la sangre, bien, es una de las funciones. Pero lo que hace es el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los gases que intervienen? El oxígeno y el otro que es el Dióxido de carbono. dióxido de carbono. O CO2, también llamado CO2. Y el otro también llamado O2, ¿cierto? El intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono, eso es lo que hacen los pulmones. ¿Dónde se hace eso? En la unidad funcional del pulmón. ¿Dónde queda la unidad funcional del pulmón? Al interior de los pulmones, ya la vamos a ver, voy a adelantar un poquito porque se nos va a acabar el tiempo. Estos ramilletes que ven acá son la unidad funcional de un pulmón y eso sí es una pregunta de examen. ¿Cómo se llama la unidad funcional del pulmón? Se llaman los alvéolos. Los alvéolos son estos ramilletes que parecen racimos de uvas. Estos son los que nos daña a nuestro querido amigo el coronavirus y COVID-19. Aquí es donde tenemos el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono, en los alvéolos. Entonces la función del sistema respiratorio es intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿En dónde se da eso? En los alvéolos. ¿Listo? ¿Para dónde coge el dióxido de carbono que nosotros eliminamos? Cuando respiramos, respiramos oxígeno y cuando lo exhalamos, ¿qué exhalamos? Dióxido de carbono. ¿Qué se hace ese dióxido de carbono que está en el ambiente? ¿Qué se hace? Se vuelve a convertir en oxígeno para que sea utilizado por otras personas. ¿Cómo se convierte en oxígeno? No sé. Biología de bachillerato. La fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Que los árboles que tenemos cuando están expuestos a la luz del sol, cogen el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y lo convierten en oxígeno. Entonces nuestros pulmones hacen lo contrario, toman el oxígeno y botan dióxido de carbono, y las plantas cogen el dióxido de carbono y nos devuelven el oxígeno. Por eso siempre vamos a respirar mejor aire en el campo, donde estamos llenos de árboles, y no en la zona urbana, donde estamos llenos de fábricas, carros, y ya casi no tenemos árboles. Bien, el sistema circulatorio. Cristian, entonces, fíjate que el corazón es el órgano que dijimos que era lo más importante para la circulación. A partir de él, siempre la literatura médica va a representar los vasos sanguíneos en color rojo y en color azul. ¿Qué significa el color rojo? Significa, señor, el color rojo. Oxígeno. El color rojo significa arterias. Arterias. Y el color azul significa Venas. y el perdón, aquí es al contrario. Arterias. Y el color azul significa venas. Muy bien. Tal cual, como ustedes lo dijeron. Rojo arterias, azul venas. Resulta que hay un circuito muy similar a todos estos vasos que se llama el sistema linfático. ¿Sí? Entonces, Cristian, casi que por todo lado, por donde tenemos un sistema venoso y arterial, vamos a tener al lado de ellos, muy pegado a ellos, un sistema llamado sistema linfático. ¿Cuál es la característica del sistema linfático? El sistema linfático está provisto por un líquido que se llama la linfa. Y la linfa es mecanismo de defensa. Quiere decir que a través de la linfa nosotros llevamos anticuerpos, o unas células que se llaman anticuerpos, otras células que se llaman inmunoglobulinas,
Entonces, es un circuito por donde vamos a tener una serie de sustancias que nos van a defender también de situaciones como virus, bacterias, hongos y demás. ¿Sí? El sistema linfático, ¿has escuchado hablar de los ganglios? Sí, señor. Entonces, los ganglios son parte de ese mecanismo del sistema linfático. Nosotros, ¿dónde tenemos ganglios? Tenemos ganglios En el cuello, en las axilas. en el cuello, en las axilas, en la región inguinal, en los tobillos. Entonces, si a nosotros nos da una amigdalitis, ¿cuáles ganglios se nos inflaman? Los del cuello. Quiere decir que nuestro sistema linfático, con sus ganglios del cuello, nos están defendiendo de esa bacteria que está en la amígdala. Si a nosotros nos da una infección, porque a alguno de ustedes les ha dado una piodermitis, un absceso en la axila, alguna vez, porque se les encona un vellito o algo así. Sí. En las axilas de eso. Entonces se puede inflamar un ganglio axilar. Cuando una mujer tiene cáncer de seno, se le pueden inflamar los ganglios de la axila. Cuando tenemos una infección genital, una enfermedad de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, cualquiera de esas cosas, se nos pueden inflamar los ganglios de la pelvis. ¿Ya? Entonces, el sistema linfático es un circuito que acompaña a las venas y las arterias, pero que está destinado específicamente a los mecanismos de defensa con anticuerpos, inmunoglobulinas y ganglios. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, listo. Muy bien. Yo creo que ya prácticamente vamos a terminar, porque ustedes necesitan tomarse un tinto antes de la otra clase. Uy, claro que esa clase me dicen que yo no digo nada porque no lo sé, pero pues sí es importante que tratemos de solucionar eso con ustedes. Bueno, nuestro sistema nervioso es tan importante como los demás y de repente un poco más de cuidado, teniendo en cuenta que las neuronas se pueden morir y no tenemos cómo reponerlas. Nosotros en este cerebro manejamos no solamente la parte intelectual, sino también nuestro movimiento, manejamos nuestro lenguaje, manejamos los sentidos. Aquí en la parte posterior recibimos la información visual, aquí en la parte temporal recibimos la información auditiva, aquí en la base del cerebro recibimos la información olfativa y gustativa, aquí en la parte prefrontal recibimos el habla, por eso nos podemos comunicar hablando. Acá tenemos el homúnculo sensitivo, que es el que nos da la sensación en ciertas zonas del cuerpo más que en otras. Por ejemplo, nosotros sentimos más en las palmas de los dedos, en la punta de la lengua, en los labios y en las zonas genitales. Son partes más sensibles a todos los estímulos. ¿Listo? Nos podemos mover porque tenemos nuestros mecanismos de locomoción, pero aparte nos sirven para el intelecto, para la memoria, para las emociones. ¿Cuáles son las emociones primarias? Felicidad, tristeza, Las de la película, sí, muy bien, intensamente. Entonces, tristeza, miedo, alegría, sí, esas son las primarias. Pero también hay emociones secundarias o superiores, que es el enamoramiento, los celos, el amor, todo ese tipo de cosas. El hipotálamo, ¿sí? ¿Ese me querías decir? Sí, señor. Sí, es una parte del cerebro que maneja muchas cosas importantes como la producción de hormonas, en fin. Muchachos,